Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Muchas gracias por seguir con esta conexión desde las 7 de la mañana. Rosa María. Así es, nos acompaña en el matutino del país el doctor Amadeo Peralta, especialista en temas legales y sobre todo en temas del Código Penal. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Amadeo Peralta. Gracias también a ustedes, feliz día para todo el país, todo el que aún no se ha logrado levantar de sus camas, háganlo ya, que es tiempo. Doctor, el Código Penal se ha convertido en el tema del debate del momento por abogados y expertos legales, y unos argumentan que puede crear más problemas de los que viene a resolver y que enmaraña la cotidianidad. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuáles son esos preceptos que significan un peligro para todos estos puntos que están haciendo prevalecer? Ciertamente, este código, pocas personas se han dedicado a desmenuzarlo. Y a mí personalmente me llama preocupación por una parte. Hay muchas partes interesantes, pero hay otras que son un poco complicadas. Y por eso yo he llamado la atención, yo utilizo a veces algunas frases cotidianas cuando digo, en el país todo el que respire, yo les recomiendo que lea el código. ¿Y por qué yo les recomiendo que lo lea? Eso tiene cerca de 80 tipos penales nuevos, que anteriormente no pasaba nada, pero ahora usted va a caer preso y mal preso, porque está contemplado en ese proyecto. Y el mejor reflejo, cuando yo he mencionado que analicen bien el código, que todo el mundo, el que lo pueda descargar de Google o buscarlo, que lo busque para que lo lea, el mejor ejemplo lo acaba de dar el señor presidente de la República, cuando en el día de ayer emitió una declaración donde entendió que no era posible la aprobación del código, porque eso iba a complicar inclusive la lucha contra la criminalidad y algunos aspectos. Y ahí yo sigo llevando razón, porque le digo, ahí hay aumento de penas, ahí se está jugando con la libertad, con el patrimonio, con muchísimas cosas de manera alegre que no pueden pasar en un país. Por ejemplo, liberándolo de lecturas, señores, eso es un abuso. O sea, ni leer un código a la carrera que no lo entienden. Y por eso nosotros tenemos otras leyes bastante complicadas para la población, pero es porque pasaron a 1000 kilómetros por hora por el Congreso. Y le pongo un ejemplo sencillo. Cuando aquí entró en vigencia la ley de lavado de activos, estando en el proyecto, yo comencé a analizar el proyecto de lavado de activos y yo le decía, aquí la gente va a caer preso acostado en su cama. Usted va a estar durmiendo y cuando se levante usted está preso con ese código, con la ley de lavado de activos, porque no la leyeron. No sé de qué mundo vino una línea, aprueben eso mañana, y así mismo iba a pasar con ese código. Entonces, el código, por ejemplo, es un código amplio en lo que yo me voy recordando de algunas cosas. Por ejemplo, a su entender, doctor, ¿cuál es el aspecto más trascendente que está abordando ese código penal que usted en principio está muy aprensivo con respecto a que su aprobación se concretice? ¿Cuál aspecto, usted que ha tenido la oportunidad de desglosarlo, de leerlo de arriba abajo, cuál aspecto para usted es el más trascendente que aborda el Código Penal nuevo? Un tema muy trascendente, a mi modo de ver personal, tiene mucho que ver con el tema de la familia. Ese código está penalizando muchísimas situaciones familiares que deben ser reguladas. No es que no lo hagan, pero ahí, o sea, cuando tú le hablas que a los padres y a las madres, por muchas situaciones pueden incurrir en penas hasta de 4 y 10 años,
hasta 1 año de prisión, o sea, por una cosa a veces insignificante que pasa en la casa, sigue siendo preocupante y deben ponerle ojo a eso. Porque ¿Cómo cuál, doctor? ¿Cómo cuál, por ejemplo? eso puede traer mucha desintegración y muchos problemas. Por ejemplo, a último momento sí están introduciéndole el tema de que usted pueda corregir a un hijo. Oh, mire, eso no ha trascendido. Sí, está, pero que no ha sido, pero sí. Exacto, que usted pueda corregir a un hijo siempre que usted no incurra en violencia, por decirlo así. Exacto. Sin menoscabo de decirte que cuando tú te criaste a veces era necesario darte 2 fuetazos. Sí, claro. Todavía es necesario. Exactamente. Entonces eso es muy subjetivo. Exacto. Yo Entonces, soy de los padres que entienden que una buena nalgada en un momento oportuno es fundamental. seguro. Por supuesto, eso es diferente a tu agarrar y quemarle las manos a un hijo. Claro. Ya es un acto punible, por supuesto. No, claro, ya eso entraría en un acto de crueldad y de barbarie. Ya, exactamente. O sea, son muchas situaciones que deben analizarla. De hecho, yo te diría, ese mismo legislador que Eugenio Cedeño, Sí. Eugenio Cedeño, yo te puedo decir, llevaba mucha razón en su discurso. A él solamente le afecta lo tosco que es. Sí, así Sí, mismo, es. así Yo mismo estoy de dijimos acuerdo aquí, con no usted. sé. Sí. En el pronunciamiento y en la agresión verbal, pero él llamó la atención de algo importante. De algo que no supo esbozar, básicamente, porque su preocupación fundamental fue muy parecida a la suya, en el sentido de que había que tener lo suficientemente delicadeza para manejar esas cosas internas entre una pareja, que no se prestara a crear un problema a un marido, por ejemplo, por intentar poseer físicamente o sexualmente a su mujer, a la posibilidad de que fuera condenado a 5 o a 10 años. Eso podía traer consecuencias mucho más funestas, ¿no?, para la pareja. Exacto, inclusive leo algo ahí de que iba a constituir prácticamente una violación el que una mujer salga embarazada en contra de su voluntad. Pero ¿qué sucede? Y los hombres entonces que son víctimas. Que son víctimas de que la mujer salió embarazada sin él querer. Sin él querer. Exacto. O sea, son muchas cosas que hay ahí como que uno no sabe de dónde fue que la trajeron. Entonces, donde haya igualdad, el código debe tenerla, pero también, o sea, no por muchas de esas cosas se pueda caer preso. Doctor, y el asunto que lo estaba buscando aquí, porque hay muchos puntos que tenemos inquietudes, pero ahora que usted está en ese tema, y el asunto de que no es violación si no penetra. Cuando se está violando a un niño, a alguien que está a nivel de autoridad, un vínculo de autoridad, cuando se está por encima de ese niño, de esa persona que es vulnerable. Entonces, si no penetra, no obstante haber acabado con el niño o niña. Bueno, lo que sucede es que todas las leyes traen grados de culpabilidad, de gravedad, para sí mismo irle imponiendo sanciones. Sí. Y te voy a poner inclusive un ejemplo comparado. Nosotros tenemos lo que son, por ejemplo, las agresiones sexuales, que es algo parecido. Sí. Las agresiones sexuales es que tú, por ejemplo, jales a una mujer y le des un beso a la mala. Tú le agarras la nalga. O sea, que tú te le pegues indebidamente, eso es una agresión sexual, donde puede ser sancionado de 2 a 5 años de prisión. Sí. Pero, por ejemplo, como ahí no hay penetración, no es una violación. Ahora, si en esa misma agresión entonces sucede la penetración, entonces la persona fácilmente en ese hilo brinca de 4 a 10 años de prisión. Entonces, eso es lo que sucede con el tema también de los menores. En el Código del Menor, que es la que regula básicamente los delitos vinculados con los menores, el artículo 396 habla sobre la agresión sexual con penas de hasta 5 años. Entonces, agresión sexual es una cosa y violación que conlleva penetración es una diferente. Ustedes tienen el caso de un joven en Santiago que le dicen el payaso Canqui. Sí. Por ejemplo,
Él fue condenado a 12 años de prisión, pero fue porque se comprobó que entre varios menores, o sea, había uno que sí había sostenido relaciones con él, uno solo, pero los otros eran agredidos. Eso es parte de la diferencia. Y este código viene en esa misma línea. En el derecho penal hay una sanción agravada o diferente a medida que yo tengo la mano aquí, pero la llevo aquí, lleva otra pena, pero si la extendí tiene otra pena. O sea, tiene grados, sí. Tiene grados de responsabilidad según lo que se haga. Y entonces, doctor, aquí veo muchísimos que se parecen, que se prestan a, como dicen ustedes los entendidos y expertos, ambigüedades, subjetividades, Sí. Totalmente para que cada cual lo pueda interpretar. Porque mire, aquí habla, en la legítima defensa siempre prevalecerá la proporcionalidad relativa al bien jurídico protegido sobre la proporcionalidad de medio. Pero en otro dice, no se considerarán, no habrá legítima defensa ni presunción de ella si la agresión rechazada ha sido precedida por un acto de provocación cometido por quien la invoque. Y asimismo sigue, no habrá legítima defensa, o sea, pero entonces, le voy a dar una explicación sobre esa parte. Ahí tiene sentido. Y vuelve y hace la acotación, oye, dice, tampoco habrá legítima defensa si quien la invoca ha provocado la situación que convoca. Obvio, y quien agrede no puede alegar la legítima defensa. Entonces, la legítima defensa es un recurso, es una figura jurídica que la puede alegar el afectado, quien ha sido provocado, no quien inicia la provocación. Entonces, si yo estoy en mi casa, no es tan sencillo como eso, no. Pero está claro ahí. No se encierra, no. Hay 3 que mencionan que no puede ver. Es como para que es totalmente una maraña. Te dice quién la ha provocado, Entonces le voy a dar una explicación sobre eso. El tema de la legítima defensa, al igual que cerca de 80 figuras nuevas en ese código, viene a reforzar la tranquilidad, por decirlo de algún modo, la paz. Mucha gente lo van a ver con beneplácito, porque esto le va a permitir a una persona que haya encontrado, por ejemplo, a un ladrón en su habitación, exacto, iba ahí, en su casa. Es muy difícil que un ladrón ande con la Biblia en la mano. Casi siempre mínimamente tiene un cuchillo, un objeto punzante, una pistola. Entonces, si yo lo mato, yo soy culpable. No. La legítima defensa se refiere a que en ese momento donde usted encuentra a esa persona dentro de su casa, usted estará exonerado de responsabilidad porque su vida y la de su familia estaban en total peligro con ese ladrón que usted sorprendió. Los artículos que preceden ahí se refieren precisamente a que si es una persona que le dio una galleta a otro o que provocó que pasara la situación y se armó un pleito y por casualidad el que dio la galleta también tuvo que matar a la persona, no va a poder alegar la legítima defensa porque eso era un pleito entre ellos dos que precisamente lo provocó el que mató al otro fue que provocó el pleito. El de la galleta original. Exacto, porque en el código viejo, el código anterior, el que se está modificando, había todavía alguna ambigüedad ahí. Antes de que se me olvide, y como yo le mencioné que es muy amplio el código, y a veces para hablarlo de memoria, algunas cosas se me escapan. Sí. Claro. Hay una figura, por ejemplo, que yo la veía casi desfasada en la ley, pero este código la trajo, y es el tema de la bigamia. Ajá, ¿qué dice sobre la bigamia? A partir de la aprobación de este código, quien se compruebe que se haya casado una segunda vez sin haberse divorciado la primera vez, sí, podrá ser condenado hasta 3 años de prisión. O sea, me llamó la atención porque, digo, ¿de dónde sacaron eso? No, lo que pasa es que en la práctica se da la bigamia. Pero se da bastante la bigamia, doctor. Aquí hay gente que está casada aquí, sí, y están casados en Agua. Sí, sí. Y están casados en Montecristi. Sí, doctor, hemos y están casados y se casan. Sí. Y persuaden muchísimas mujeres sobre esa base. Y eso, por supuesto, hay que condenarlo.
Doctor, a mí en lo personal, usted que es un hombre de ejercicio penal, ¿qué importancia tiene? Yo quiero que usted me diga, porque yo le decía eso a los televidentes, o sea, la gente oye Código Penal, pero no saben la trascendencia que se estructura. Por ejemplo, yo veía en esta copia que tengo aquí del nuevo Código Penal, y que usted muy amistosamente nos ha traído, que este Código Penal actual que nos rige fue implementado desde 1884. Estamos hablando de más de un siglo que tenemos la aplicación, más de un siglo, más de 100 años está siendo aplicado el Código Actual Penal Dominicano. Fíjense lo importante y lo difícil que es modificar un Código Penal, porque es que rige las relaciones Estado-ciudadano, ¿verdad? Entonces sería bueno oír la evaluación de un experto en esta materia, de la importancia, sobre la importancia que tiene este instrumento jurídico, que es el Código Penal. Sí, ciertamente el Código Penal tiene, escuchen estas cifras, ese Código Penal lo creó Napoleón Bonaparte hace 238 años en Francia, 238. O sea, República Dominicana posiblemente era una aldea. Exacto. Pero fue implementado en el país hace 138 años. Tiene más entonces. No, en Francia 238. Yo pensaba que... Sí. Aquí tiene cerca de 140. Okay. Entonces casi a los 100 años después que fue implementado en Francia. Exacto, 140 años, inclusive, exacto, pero de vigencia en el país. Y yo siempre digo, aquí ha habido siempre falta de voluntad política, porque nosotros no podíamos seguir con un código con 140, con 120 años de atraso, en donde le voy a exponer algunos puntos que estaban dándole muy duro a la seguridad nacional, al sistema de justicia, a todo, porque a nadie se le había ocurrido. Ahora hay voluntad. Nosotros lo que somos partícipes de que se apruebe bien. Pero, por ejemplo, le voy a comenzar con los ejemplos sencillos. Hace 138 años aquí no estaba castigada los autosecuestros. Una persona se podía autosecuestrar y llamaban al papá, a la mamá, a la esposa, sí, a quien sea. Yo estoy secuestrado, me están pidiendo 5 millones de pesos, si no me van a matar. Y ahí ponían a la familia en zozobra, a buscar el dinero, la fiscalía, la policía, exacto, fulano está secuestrado. Eso no está penalizado en la ley. Entonces, ¿qué sucede? Lo que no está prohibido está permitido. Correcto. Pero los autosecuestros sucedieron en varias ocasiones. Sí, claro, sí, así es. Y se han seguido sucediendo también, sí. Exacto. Entonces, ¿cómo yo lo definía? Eso era un chiste de mal gusto solamente, porque no pasaba nada. Ya. Pero fuera de aquí, una persona que se autosecuestre en Colombia, en México, fácilmente cogía 15 años de prisión por estar relajando, por estar poniendo a su familia en zozobra, a la fiscalía y a la policía. En el nuevo código, el autosecuestro está siendo configurado porque había que ponerlo. Entonces, según la gravedad del autosecuestro, y no sé si lo aprueben a sí mismo, pero pudiera tener penas desde 4 a 10 años de prisión. Está bien. Otra figura que va a traer también ese código, por ejemplo, aquí frecuentemente suceden accidentes, sobre todo en horas de la noche. Casi hay una alta proporción de accidentes en horas de la noche que incluyen alcohol o drogas, sobre todo a medida que van pasando las horas. Exacto. No quiere decir que a una persona seria no se ve afectado en un accidente. Claro, claro. Pero ¿qué sucede? Pasaba el accidente, varios muertos, y era un accidente. Y la pena máxima que tal vez se le podía imponer a una persona que provocara eso, tal vez eran 3 años de prisión. Si tenían la previsión de hacerle la prueba de alcoholemia para ver que estaba borracho, que estaba endrogado. Sí. Ahora en este código,
cualquiera va a poder coger 10 años de prisión si causa un accidente borracho o endrogado. Entonces, todo eso le va a ir poniendo un poco el cascabel al gato para ver cómo esta sociedad comienza a mejorar un poco. Doctor, disculpe. O sea que tiene muchas cosas interesantes. Pero ahí, ¿no? Tiene muchas cosas interesantes, pero ahí me detengo, que es lo que voy pensando a medida que lo escucho. Eso va a estar sujeto también a la posibilidad de la tecnología y que se lleve a cabo un protocolo de evidencias, Claro, el protocolo debido forense, porque si aquí se suceden esas cosas y en lo que se resuelve y que el director y que se va al centro del conductor y que pasa un día y 2 días, cuando vienen a ver ya todo, la persona está limpia totalmente y nadie puede argumentar, porque todo esto está muy bonito. Pero todo esto debe de ir acompañado, doctor, sabemos de qué, ¿verdad? Exacto, exacto. De un estamento forense adecuado, de que se produzca un protocolo debido, porque así no puede nada funcionar. Exacto. Ese código inclusive va a traer, dentro del aumento de penas que trae por la mayoría de los delitos, es muy posible que aquí se le dé muy duro al tema de las estafas. ¿Y a qué me refiero? El viejo código, la pena máxima son 2 años por estafa. Si logran condenar a la persona, siempre lo digo, porque es que hay mucho... No, estas tácticas dilatorias. Exacto. 2 años, no importa el monto de la estafa. Y por eso yo he referido en varias ocasiones que se ha convertido en un relajo de que una gente dice... Yo le hago 2 años a cualquiera por 50 millones de pesos. Sí. Pero es la ley que se lo permitía. En este nuevo código trae aumento de penas donde las penas mínimas van a andar circulando desde los 4 a los 10 años, las penas mínimas. Pero cuando ocurran el que hay varias víctimas, que varias de esas víctimas son personas vulnerables en razón de su edad y de otras cosas, la pena va a aumentar a 20 años de prisión. También se está castigando las estafas piramidales, que es un hecho, o sea, un hecho que tiene años sucediendo en el país. Sí. Desde que algunas personas, no sé si ustedes logran recordar, Telefree, Momentum, eso hace como 25 años, están las estafas piramidales acabando con el patrimonio de una familia. Y hay muchas personas a veces que no piensan que cuando a una familia les roban su patrimonio a través de un esquema de esos piramidales, a esa familia les roban la salud, les roban su paz, su estabilidad. Su sociedad, ¿no? Y la permanencia en el tiempo, porque son todos los recursos muchas veces. No tiene ya esperanza de nada. Claro, inclusive... Conozco un señor ya de avanzada edad que tenía un buen dinero, 60 millones de pesos guardado en el Banco Central, y lo convencieron y lo llevó a un tema de esos piramidales y lo desaparecieron en 10 minutos, 60 millones de pesos. Ese hombre de ser millonario pasó a la indigencia y no ha pasado nada y difícilmente lo recupere. Y ahí también está incluido lo que los instrumentos ahora cibernéticos, los de las monedas, porque también están bajo ese esquema, se están produciendo aquí en el país, no fuera. Sí, estafas, las monedas digitales. Exacto. Por ejemplo, cuando el código se refiere a las estafas piramidales, están las estafas virtuales con criptomonedas. Yo de hecho llevo muchos procesos por el tema de criptomonedas y también le agrego algo. Recuérdense que este código nuevo, al traer cúmulo de penas, es posible que por tema de estafas piramidales hay personas que puedan salir condenadas a 40 o a 50 años de prisión. ¿Y por qué me refiero? Imagínense que hay un solo artículo que castiga con 20 años de prisión la estafa piramidal y si le agregan que hay asociación de malhechores, la pena entonces puede aumentar 20 años más,
pero si le agregan lavado de activos, eso puede contener penas de 10 a 20 años más, y otras figuras que tienen el código y leyes complementarias. Por eso yo dije, puede ser que acabemos con ese relajo. Doctor, eximir de responsabilidad aquí cuando veo eso no solamente que no me había detenido, no solamente a las iglesias que nos tiene preocupados a todos, eximir de responsabilidad penal a la iglesia. Dentro de la iglesia, para mí eso es peor, pero también está el distrito, el ayuntamiento, o sea, y entonces, explíquenos un poquito de eso, denos luz ahí. Exacto, mire qué sucede. La responsabilidad penal es personal. Entonces, eximir de responsabilidad, por ejemplo, a los ayuntamientos, a la iglesia, a los la partidos Junta de los políticos, distritos municipales. Pero es penal, sí. Exacto, pero mire qué sucede. Y ahí ha habido un poco de confusión. Sí. En realidad, si dentro de una iglesia, una figura cualquiera, el obispo, Sí. es acusado de un tema de violación, el obispo va a ser procesado por el tema de la violación y la Iglesia Católica puede ser demandada en responsabilidad civil si los hechos ocurrieron, por ejemplo, dentro del recinto eclesiástico, en responsabilidad civil. Sí. Ahora, no se puede, jurídicamente hablando, penalmente, por ejemplo, procesar a la iglesia, me refiero, porque la iglesia entonces tendrían que clausurarla. Claro, claro. Lo mismo va a suceder con los partidos políticos. Si dentro de un partido político se cometió un hecho castigado en ese código, los responsables del partido van a pagar con prisión y multas lo que hicieron. El partido lo van a poder demandar en responsabilidad civil por la causa cometida. Pero además es una institución, son instituciones, no pueden ser traducidas a las instancias penales, ni a las tradicionales sanciones que establecen las instancias penales. Ahora, eso no lo exonera de las responsabilidades civiles, que básicamente es la parte más importante y que mueve el mayor interés de los accionantes. Entonces, la responsabilidad civil es que estaría cuando determinada iglesia, por decirlo así, como estos casos que se dieron, yo no voy a hablar de aquí, sino por de pronto esos casos que se dieron en las iglesias de Chile, en Boston, que a sabiendas que fueron años de vejaciones, de violaciones, que todos lo sabemos porque ahí están los documentales registrados, todo eso está el mundo entero, y que la iglesia supo de las denuncias registradas, todas las denuncias, y se hizo la vista gorda de todo eso. De hecho, el Papa en una oportunidad hizo un mea culpa de toda esa, de que fue lo... Pero fíjate que en términos económicos honraron su compromiso. En materia penal se hicieron de la vista gorda, porque además la estructura penal que establece el Estado a través del gobierno no puede perseguir una institución. ¿Cómo tú traduces a los tribunales penales una iglesia? Si es una institución. O sea, en Estados Unidos han pagado mucho dinero. Pero han pagado mucho dinero, exactamente, indemnizaciones, en otras palabras. Por responsabilidad civil. Por responsabilidad civil. Déjame ver otro tema vinculado con... yo le dije al inicio que algunas personas que comenzaron a hablar del código trajeron mucha desinformación. Sí, como por ejemplo, doctor. Y, o sea, fíjate cómo te acabo de explicar el tema de la responsabilidad de las iglesias. Por ejemplo, eso fue un tema totalmente, fue de los primeros que salió a relucir. Exacto, pero quien comenzó a hablar de eso no dio la explicación que yo le acabo de dar. Mismo, la Iglesia Católica y los partidos políticos, usted lo puede sentar en el banquillo de los acusados en responsabilidad civil, pero quien va a pagar penalmente es el padre, el pastor, el miembro que cometió el hecho. Sí, eso había que explicarlo. Por ejemplo, hablan de los tribunales militares. Sí, efectivamente, esa era otra de las que tenían, sí. De hecho, yo a veces me pregunto, inclusive, ¿por qué lo mencionan en este código? Porque no tiene relevancia, y le voy a decir por qué no tiene relevancia.
El código establece claramente que cualquier hecho cometido por un militar donde esté envuelto una persona de la clase civil o que ese militar cometa un delito, aún sea con otro militar, y todo tipo de delito será competencia de la jurisdicción ordinaria de los tribunales. Va a ir al Palacio de Justicia al igual que va cualquier ciudadano. Y lo único que contempla el artículo es que los tribunales militares van a conocer sanciones disciplinarias por falta de disciplinas entre los miembros. Eso es la práctica, eso es lo que se da. Un militar, por ejemplo, abandona un servicio y eso es una infracción militar. Con eso no comete un delito. Un militar, no recuerdo cómo se llama, cuando deserta, lo declaran desertor, eso no está previsto en el Código Penal, eso es una infracción militar. Eso es lo que van a sancionar en los tribunales militares. ¿Qué otro aspecto? Pero y está claro aquí, porque no lo estaba buscando, está claro, porque no se refiere a cuando comete, por ejemplo, una imputación grave, un militar. Entonces, mató a su esposa, un ejemplo, o mató a uno en la calle. Ese es un buen ejemplo. Si un militar mata a su esposa, por ejemplo, debe ser conocido en las instancias penales ordinarias, ¿verdad? O sea, como yo te acabo de explicar, eso es de la jurisdicción civil penal normal. Por eso yo te estoy buscando el número del artículo. Sí, porque sería interesante que se aclarara. Pero de la manera que te lo acabo de explicar. Solo las cuestiones disciplinarias que tengan que ver con el estamento policíaco o militar que fuere, es que habrán de conocer esas instancias o tribunales policiales y militares, que por demás son históricas, siempre han estado ahí, tú oyes. Es en los últimos años que se ha ido desligando de las acciones penales en contra de los militares o policías. Pero históricamente siempre estuvieron ahí, doctor. Artículo 303. Vamos a buscar. ¿Del nuevo Código Penal? Sí, del proyecto. Del proyecto del Código Penal, exactamente. Sí, vamos a ver. Como este es un código todavía en proyecto, uno no se sabe los artículos. El 303, doctor. Sí. Sí, infracciones estrictamente militares. Serán conocidas por las jurisdicciones, son infracciones cuando existan, pero aquí dice cuando existan víctimas civiles. No, sígalo leyendo completo. Ok, ya. Pero no aclara. Cuando existan víctimas civiles, se enmarca ahí, se inscribe una esposa. Doctor. Sí, todo el que no sea militar. Todo el que no sea militar no puede ir a un tribunal. Se lo voy a... Cuando existan coautores y cómplices civiles. No, o sea que esa disposición no se aplica en esos casos. Cuando la comisión de infracciones concurra con infracciones muy graves. Sí. Que están establecidas en y en leyes especiales. Pasa que, el primer párrafo del 303 habla muy claramente y dice que las infracciones de naturaleza estrictamente militar, cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones, serán conocidas por las jurisdicciones militares. ¿Qué fue lo que usted acaba de decir? Sí. Las infracciones que tienen que ver con el ejercicio, con el oficio como tal, con respecto a la institución militar, serán conocidas en esas instancias, militares. Entonces le hace el párrafo 1. Que no se aplicará en los siguientes casos. Cuando existan víctimas civiles. Cuando existan víctimas civiles, que era si lo que le preguntaba. Ahí mata está a su todo esposa, tendrá que ir a los una tribunales. víctima civil. Exactamente. Exacto, a su esposa y a cualquier persona. Exactamente. Sí. Puede, como dicen por ahí, hasta matar al perro de la casa, y eso está sancionado en la Ley de Protección Animal. Cuando existan coautores y cómplices civiles. Y Exacto. cuando esas infracciones militares concurra con infracciones muy graves que están establecidas en este código. Exacto. Y en las leyes especiales. Exacto. Sigue diciendo cuando las infracciones sean cometidas contra el patrimonio público. Y sobre las infracciones de la administración pública, la prevención, la prescripción,
porque habla de proscripción, aquí proscripción, pero yo quiero hablar de prevención del delito, del ilícito penal que tiene que ver con la corrupción que se ha estado abordando también. Otra desinformación. Mira qué pasa. La proscripción de la corrupción. Ajá. Este código trae un aumento de la prescripción de los delitos de corrupción. Un aumento. Sí. ¿Por qué? Porque el código viejo, el que tenemos, todos los delitos perimen cuando ha llegado el tiempo máximo de la posible condena por el delito. Y de manera llana es la siguiente. Si por un tema de coalición de funcionarios la pena a imponer sería de 2 años de prisión, por ejemplo, el delito perimía a los 2 años. Sí. Recuérdense que estamos hablando de un código viejo que tenemos. Hace 138 años la corrupción yo creo que ni existía prácticamente y el código la contenía. Entonces, ahora todos los delitos de corrupción le aumentaron la prescripción a 20 años. Imagínense un ejemplo también práctico. El gobierno de Hipólito Mejía, no recuerdo hace cuántos años salió. 20 años justamente. Exacto. Salieron en 2004, 2024, 20 años hace. Exacto. Eso, inclusive, a pesar de tener un aumento en la prescripción, los sistemas penales en el mundo entero no permiten el que usted pueda ser perseguido toda su vida, a lo mejor por un delito que en su momento fue común, o que una persona lo cometió a lo mejor en su juventud, o que tal vez lo cometió no de manera dolosa, inintencional. O sea, en el mundo entero la prescripción está establecida en todos los sistemas procesales. Aquí la aumentaron a 20 años. Por eso es que yo digo, eso fue una desinformación de los que leyeron rápido el código. Exactamente. Y de una vez pusieron el tema en el tapete. Y le pongo un ejemplo práctico. Cualquier funcionario del gobierno de Hipólito Mejía, que ahora mismo el que está viendo la televisión no se recuerda casi de ningún funcionario del gobierno de Hipólito Mejía. Sí. Yo me recuerdo de Atuey de Can, de Flores Estrella, que inclusive del fallecieron. Del gobernador del Banco Central, que fue el primero. El cónsul actual de los yo me de Nueva recuerdo. York, hoy día. Exacto. Jaque. Yo recuerdo el gobernador, los 2 gobernadores del Banco Central. Exacto. Y se lo pongo como ejemplo para decirle que una persona que a lo mejor le podían, a lo mejor imputar algo tal vez no muy grave, no podía vivir la vida entera, 50 años, con esa espada de Damocles ahí, a que políticamente dentro de 10, 20, 30 años alguien quisiera venir a joderlo. Reactivar eso, sí. Entonces, otro tema, por ejemplo, yo cuando yo he saludado la decisión del presidente de que ese código no se festine, sí, es porque yo inclusive he estado escribiendo varios artículos y sugiriendo que algunas situaciones procesales sean contenidas en ese código porque faltaron, porque a los legisladores se le olvidó, como por ejemplo, el Código Viejo en el artículo 86 castiga las ofensas al presidente, en el Código Viejo, pero en el nuevo se le olvidó ponerla. Ahora lo van a reintroducir. ¿Cuáles son las ofensas al presidente? ¿Cuáles expresiones pueden ser ofensivas hacia la primera figura? Rápidamente, nos quedan 4 minutos. El último, este joven de San Cristóbal, que el tú decirle varias malas palabras sin amenazarlo, eso es una ofensa. Tú le puedes decir toda la mala palabra que el diccionario de la Real Academia no quiere, y en el Código Viejo constituye un delito de 6 meses a 2 años, pero en el nuevo no lo contemplaron. Yo llamé la atención para que eso sea ahí, pero que también incluyan a la figura vicepresidencial. Sí. Porque el viejo solamente hablaba de las ofensas al jefe de Estado.
Entonces, la vicepresidente no es jefa del Estado. Ahora habría que ver qué es ofensivo, qué no es ofensivo. Todas las malas palabras. Sí, doctor, pero- y uso excesivo de la fuerza por policías y militares. Si los golpes o heridas provocan incapacidad permanente en la víctima, la sanción será de 2 a 3 años de prisión menor y una multa. No, si sigue leyendo ahí hay pena gravísima. ¿Ese con respecto a qué? O el uso excesivo de la fuerza por la autoridad pública. Usted se recuerda que yo le dije, el código viene por grados. Ella comienza saludándolo Exactamente. con 15 días de prisión y llega a 40. Sí, aquí estamos- y Pero aquí está de bien, 9 a pero 15 te años, pone, pues, te incapacitan, solamente le dan 2 o 3 años, te incapacitó. No, por una incapacidad a un ciudadano, mínimamente un policía puede incurrir en una pena de 10 años de prisión. Exacto. Y si le Mínima, causa... pero aquí dice que de 9 a 15 años. Es muy de complejo. 2 a 3, doctor. Doctor, No, pero siga leyendo que eso tiene cuatro escalones. Doctor, pero entonces, a la luz de la exposición que usted nos ha hecho aquí, cuáles pueden ser los preceptos o articulados que usted entiende no se inscriben dentro de una modernidad? ¿Cuál es su valoración entonces? Porque usted nos ha aclarado todos los tópicos que hemos tocado. Entonces Como tenemos poco tiempo, no sé ni por dónde comenzar. Pues entonces díganos, ¿cómo usted valora este proyecto entonces? El proyecto yo lo valoro, le falta mucho. Y por eso... ¿Qué le falta? Y por eso yo digo, no me llamen a mí, porque a veces uno tiene muchas cosas que hacer, pero consulten con los abogados que están en el ejercicio activo en la calle, que son los que saben dónde que están los problemas, sabe dónde están las debilidades de la ley. ¿Nos puede dar un ejemplo antes de irnos? Por ejemplo, así de manera breve, por el tiempo, es una realidad el tema de los delitos cibernéticos vinculados con la inteligencia artificial. Ahora mismo, una persona puede copiar el rostro suyo y montarlo en una escena sexual, Así es. Sí, en un así es, video. sí. Y cuando el video se lo mandan, nadie le cabe la duda de que sea la persona, porque la inteligencia artificial nos lleva ya una ventaja abismal y no está contemplada en Sí, el código. provoca grabaciones, se hacen grabaciones con la misma voz de la persona. Exacto. Entonces yo mismo le propongo, entre muchas cosas, que los delitos vinculados con la inteligencia artificial, que sea castigado, mire, la falsificación de la voz, la falsificación de la imagen, es lo mismo que el rostro y de varias cosas. Porque a una gente lo montan, mire, en una escena hasta con animales. Y cuando ese video lo mandaron, Sí, ya se queda eso. oiga, le causa un daño a una persona enorme. Sí. Hay muchísimos aspectos, doctor, que se nos han quedado, desgraciadamente, porque el tiempo nunca va a ser suficiente para abordar todos esos aspectos de ese código penal. Usted en lo personal, ya finalmente, en los 30 segundos últimos, recomienda al Congreso ponderar mejor, valorar mejor todo ese contenido de esa amplia amalgamas y diversidad de aspectos que implica el Código Penal dominicano, nuevo sobre todo. Lo he venido repitiendo, de que consulten con los abogados en ejercicio, Exactamente. porque un abogado debe reconocerlo, que sea licenciado o que trabaje en una oficina y que no salga a la calle, no sabe lo que está pasando en la calle. Así mismo, ¿eh? Sí. Entonces, hay cosas que pueden ser excesivas en la sanción en el código, otras ni siquiera la contemplaron, y hay un aspecto muy peligroso. En la ley, la falta de una palabra o de una letra Sí, puede. le cambia el sentido total Así mismo es. a la sanción o a la impunidad. Bueno, pues muchas gracias al doctor Amadeo Peralta por habernos acompañado en la mañana de hoy. Va a tener que girarnos otra nueva visita. Sí. Entonces, Dios lo que se mediante. creía era el nudo gordiano, resultó que no. ¿Verdad? ¿Qué es el nudo gordiano? O sea, lo que creíamos que había muchos problemas, en ningún momento. Aparentemente hay, pero no están ahí. Exacto. Muchas gracias al doctor Amadeo Peralta. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Nos vemos mañana de nuevo a las 7 en punto. Cuídense mucho.